La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. A esta red se une otra red de radios amigas integradas por Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, a Mtagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte y en cualquier momento del mundo. También tenemos la plataforma del Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día estamos a 17 de febrero y ayer se han tendido lazos, se han mandado rosas, se han mandado ramitas de olivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que de verdad nos alegra si está hecha con sinceridad y por el bien del país. Ayer hemos visto el abrazo de la señora María del Carmen Alba con el señor Valdemar Cerrón, impensable de veras días atrás, pero eso lo hemos visto, así que qué bueno, aunque hay personas que dicen que solamente eso hacen porque nadie quiere moverse del cargo, todos quieren conservar su puesto de trabajo y su sueldito y tener pues los 5 años ganando las cantidades que ganan. Ya quisiéramos mucho de nosotros. Vamos a ver eso. Muy bien, y una pequeña puesta en conocimiento de la ciudadanía. Ayer un camión entró al a la plazuela esta de la plazuela San Francisco, una de las cosas que no se había previsto, quizá con 500 bolsas de cemento, y se hundió. Esto, como dice el portal de los padres franciscanos, ha causado un hundimiento en una de las bóvedas que dan a las catacumbas. Cuando no se trabaja quizá con diligencia, señores de ProLima y señores de la Municipalidad de Lima, se causa estas cosas que tenían que haber previsto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A nombre de Rosa María, expresarles nuestra gratitud. Ella está muy agradecida por la cantidad de saludos, de buenos deseos de recuperación. El día de ayer hablé con Rosa María en la tarde, está bastante mejor. Y les envía muchos saludos y su agradecimiento, porque los saludos han llegado por YouTube, por el Facebook, por el Twitter, por todos los medios, y de verdad muchísimas gracias. Hoy día vamos a repetir la entrevista, el análisis que hizo el analista político Jeffrey Radzinski, de acuerdo al panorama de ministros que tenemos actualmente. Así es que vamos a dar pase a esta grabación de Jeffrey Radzinski. Adelante, por favor, Rosa María. Jeffrey Radzinski, espero que me haya salido bien, porque yo le estoy cambiando el nombre a todos, para analizar esta decisión del presidente de la República. ¿Por qué ha escogido a este gabinete? Gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha bien? Te escucho, pero hay un eco de fondo. Escucho repetida la... ¿Qué problema? Porque yo escucho perfecto. A veces tenemos ese problema, pero voy a hacer las preguntas muy cortas para dejar que hable el invitado. Muy bien. ¿Qué mensaje le está dando al país el presidente de la República? Bueno, en primer lugar está dando un mensaje
de intención de supervivencia, de búsqueda de que este Congreso de la República, que manifiestamente ha señalado que tiene una intención de sacarlo del cargo, no logre los 87 votos. Creo que ese es el primer mensaje que ha dado. El segundo mensaje que ha dado es una consecuencia en la inconsistencia, en la incongruencia, porque estos 4 gabinetes tienen algunos elementos en común. Estos 4 gabinetes que ya son un elemento inédito en nuestra historia. Nunca tuvimos tantos cambios en tan corto periodo. Y claro, lo que muestra es una lógica, yo diría, de su formación política, asambleísta, sindicalista, donde forma un equipo que tiene disputas al interior. Fíjate cómo una constante desde el primer gabinete es las disputas internas. Podemos recordar a Bellido contra Franque, por ejemplo, ¿no? O apenas entró Maurtua, cómo tenía el propio Ceballos, que se ha ido bastante bien, tenía disputas internas. Entonces, yo creo que una intención del presidente es buscar esta conflictividad al interior de su propio equipo, que suena muy perverso, pero creo que es una constante. Y la tercera intención, diría, es la búsqueda, digamos, de asegurar a los aliados más cercanos. Ha vuelto a Cerrón, ¿no? Es decir, este se parece más al primer gabinete, si comparamos los 4. Y creo que esa búsqueda con la facción serronista y la facción magisterial, miremos el Ministerio de Agricultura, es, digamos, la intención por tratar de cohesionar esa bancada que no le dio los votos de manera uniforme con Mirta Vázquez. Yo creo que esos son 3 elementos, digamos, en este mal gabinete que le puede asegurar seguir en el cargo. Claro, es un gabinete de sobrevivencia, es decir, él necesita asegurar 44 votos en el Congreso. Y esos 44 votos están asegurados en 3 grupos. Perú Libre, Juntos por el Perú y el partido o bancada Perú Democrático. Hay una bancada magisterial dentro de Perú Libre, también hay que decirlo, que tiene cierta autonomía. Muy bien, 4 grupos, digamos. Pero el problema, para ponerlo en términos sencillos, es que, por ejemplo, Aníbal Torres no pertenece a ninguno de esos 4 grupos y se lleva muy mal con Vladimir Cerrón. Exacto. Hay una famosa reunión en la cual le pide a Guido Bellido que se vaya y todos saltan hasta el techo y Vladimir Cerrón lo acusa públicamente, lo insulta por Twitter y ayer lo saludaba, pero yo veía en ese saludo la sonrisa hipócrita, ¿no? De quien dice, jaja, ya sabes lo que te espera de parte mía, ¿no? Era una cosa extraña. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora Vladimir Cerrón sí le gusta a Aníbal Torres? Claro, eso va, digamos, en la línea de lo que decíamos de volver al cerronismo, pero mantener disputas al interior del propio gabinete. Porque una de las nuevas paradojas en la política peruana es esa. Hay un cerronismo, pero pone en la PCM a alguien que ha tenido una disputa abierta con Vladimir Cerrón desde la propia campaña y apenas asumieron. Entonces, esa lógica de no empoderar sobremanera, digamos, a alguien, esa inseguridad del presidente que desconfía de su entorno más cercano, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay una lógica de supervivencia política, Rosa María, y también hay una lógica de supervivencia de cara a las investigaciones judiciales, penales. También porque puede ser eso. Veamos lo que ocurre en el Ministerio de Justicia, veamos que vienen de Junín algunos, veamos el perfil de Torres en relación a denuncias al presidente. Entonces, creo que es una variable que se incorpora en la lógica Cerrón. Estoy ensayando una idea, ¿no? Pero lo que es interesante en esta historia es que en este gabinete Cerrón pone 2 cuadros propios, no congresistas, sino cuadros de militantes. Uno es el ministro de Energía y Minas, quien es marxista, comunista, leninista y jura por la sostenibilidad ambiental, pero no va a traer un centavo en inversión minera, hidrocarburos o energética,
porque es un hombre que se opone a la inversión privada en el sector. Y ese es el que escoge. El Ministerio de Energía y Minas, hay que decirlo, ha tenido 4 ministros. La anterior también era un cuadro de Perú Libre, sin ninguna preparación. Este tampoco. Terrible. Pero además hay que decir, lo que es grave es el ministro de Salud. Y detengámonos un momento en el ministro de Salud. Sale Ceballos, un hombre que tenía más popularidad que el presidente. En mi experiencia de cubrir gobiernos, cuando eso pasa, no importa quién sea el presidente, el ministro sale volando. De verdad, con Fujimori, con Toledo, con García, con el que usted quiera. Cuando el ministro era más popular que el presidente, ¡pum!, para afuera. Puede ser que la vanidad lo haya ganado, pero el problema es que ha nombrado a un señor que vende agüita hexagonal. Es un mercachifle que debería estar sancionado por el colegio médico. Y hay una pandemia. ¿Cuánto puede durar este señor en el cargo? Menos de 24 horas. ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Terrible, Rosa María. Además, venimos del caso de Valer con estos escándalos y llegamos al caso de este ministro de Salud que ya ni siquiera las denuncias salen al día siguiente o en 2 días. A las pocas horas yo leí al periodista Daniel Llovera que ponía todo un informe y señalaba investigaciones de corrupción también en Junín, sumadas a lo que señalas, a la promoción y venta de estos productos que se oponen a lo más mínimo de la ciencia. Entonces, eso es un escándalo más y que se tiene que leer, como bien decías en la introducción de tu pregunta, que es, oye, ¿quién está saliendo para que ingrese este señor? Está saliendo el ministro que le representa el mayor éxito en política pública de estos 6 meses, uno de los pocos éxitos, la vacunación. Y ahí permíteme una reflexión, Rosa María, sobre el eje derecha-izquierda, que es muy útil para analizar la política, pero es insuficiente. Fíjate, Ceballos es un militante de izquierda de muchos años. Y si uno revisa sus intervenciones cuando fue congresista, hace muy pocos años, pues era una izquierda doctrinaria y bastante férrea. Entonces, lo que quiero decir es que el gran problema no es la definición de cuántos ministros de izquierda o de derecha haya. Es un mínimo, digamos, de capacidad y de idoneidad para el cargo, ¿no? Para cumplir estas políticas públicas. Aquí hay personajes que no están en capacidad ni de ser directores o mandos medios en los ministerios. Y de claro, pronto sin embargo, hay 4, hay que ser honrados también, hay 4 en este gabinete que yo sí creo que están donde deben estar. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores ha sido miembro del Tribunal Constitucional, sí es un abogado que tiene cierta simpatía por la izquierda, pero no tiene ninguna militancia, es un abogado serio. La señora Miloslavich, nadie le va a discutir su activismo en la defensa de las mujeres. Tiene una trayectoria. El señor Graham, de acuerdo a todas las informaciones recibidas, es un economista ortodoxo, o sea, muy rígido. Y finalmente Modesto Montoya, digamos, es un físico nuclear. En ambiente puede hacer algo positivo si es que se aplica. No es su tema, eso sí, no es su especialidad, pero podría hacer algo interesante. Además, 4 que no son militantes de ningún partido político. Pero 4 de 19. 4 de 19. Claro, 4 de 19. El resto es, cada uno a su manera, un pequeño desastre. Como tú dices, el de Agricultura es un profesor que está en el Congreso, en el bloque magisterial. ¿Qué puede saber de agricultura? El señor Sánchez en Mincetur, bueno, es la cuota de Juntos para el Perú, pero ni siquiera de Nuevo Perú, sino de Juntos por el Perú, el cual preside. Bueno, estamos escuchando la entrevista, el análisis del gabinete ministerial que hizo Rosa María Palacios con el señor Jeffrey Radzinski, analista político y director de GFP. Vamos a continuar escuchando este análisis y para los que me preguntan por Rosa María, les envía muchos saludos y el agradecimiento por la cantidad de saludos que le han llegado. Adelante, por favor. Examinando lo que queda del gabinete. Ahora, Vladimir Cerrón estaba feliz. Significativo que borrara un tuit
que decía que tenía que haber curules cautivas. Sin curules cautivas va rumbo a la vacancia, ¿no? Y lo borra, como diciendo, ya me dieron mis curules cautivas. A veces, y todos dicen que Vladimir Cerrón es un político muy astuto, pero a veces no lo parece, ¿verdad? O sea... Sí, Rosa María, yo me permito volver al punto de la doble intencionalidad. Yo creo que hay una intencionalidad política de mantenerse en el cargo. El presidente vive en una crisis constante y necesita que en el Congreso no, digamos, agrupen los 87 votos. Y por otro lado, tanto el presidente, que tienen varias investigaciones que se inician, no es casual que haya salido el procurador, y no es casual que el actual PCM, que era ministro de Justicia, haya promovido la salida de ese procurador, y Vladimir Cerrón, recordemos, más allá de la condena que tuvo, tiene otras investigaciones en marcha, tiene pedidos del Ministerio Público para prisión efectiva. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay una arista judicial en todo esto, hay una arista de estrategia de defensa que ya trasciende, digamos, al tablero político. Yo sí incorporo eso en el escenario, claro, ¿no? Es un elemento muy importante. Ahora, el Congreso le va a dar la confianza, o sea, le ha dado la confianza a 2 gabinetes integrados por Aníbal Torres, nunca ha sido interpelado, mucho menos censurado. Yo no dudo que le vayan a dar la confianza. Pocos, no todos, pero le van a dar la confianza, siempre y cuando le saquen al de salud, ¿no? Yo creo que eso va a ser más o menos rápido. Pero, ¿y después qué? Es lo que todo el Perú pregunta. ¿Y después qué? A ver, el Congreso ha mostrado también algunas constantes en estos meses, y tú lo has comentado en más de una columna, ¿no? Un caso emblemático es el del ministro de Transportes, porque en la interpelación fueron bastante suaves con un ministro que estaba lleno de escándalos y de denuncias. Incluso varios faltaron, qué casualidad, el día de la interpelación, y no lograron pues juntar ni 15 firmas ni 20 firmas para la censura. Entonces, y ahí está en los 4 gabinetes el ministro de Transporte. Al único ministro que censuraron fue el ministro de Educación, uno solo. Entonces, a este Congreso se le pueden criticar un montón de cosas, pero siempre dio la confianza a los gabinetes. Yo creería que, igual que el gabinete Bellido, que recordemos, Béjar salió a los 19 días, salió muy rápido, también por un tema escandaloso. Recordemos que él dijo que el inicio de la época del terrorismo se dio pues por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creería que el ministro de Salud va a salir pronto, probablemente antes que se presente el gabinete, y coincido contigo, lo más probable es que obtenga la confianza. Yo creería que ahora, a diferencia de esa etapa, sí van a haber mucho más interpelaciones y censuras. Yo sí creo que van a haber más. ¿En qué sectores? Pues suena terrible decirlo, pero en los que no hayan tantos intereses en juego en el Parlamento. Claro. Pero transportes y vivienda están desde el primer día. Y son los 2 ministerios que tratan con gobernadores regionales y con alcaldes. Vivienda ve saneamiento también. Y son los que manejan los más grandes presupuestos de obra pública en el Perú. Y esos 2, nadie los mira, nadie los toca. Sólidos, de la confianza absoluta, directa y personal del presidente de la República, porque Juan Silva es un profesor, o sea, ni siquiera es un ingeniero, no. Y que manejaba una combi, ¿ya? Exacto. Exacto, si Rosa eso María. No es extraño, ¿qué cosa es esta? Y es el ministerio que tiene mayor presupuesto, y lo que tú anotas es muy relevante, porque este año en particular hay elecciones municipales y regionales. Y si ya vemos la agenda de mayor cercanía con Perú Libre, pues ¿qué está buscando Perú Libre? ¿Cuál es la agenda, digamos, priorizada de las organizaciones políticas ahora? Ver quiénes van a ser sus candidatos a alcaldes y gobernadores, porque en 8 meses tenemos elecciones. Entonces, cobra mucho más sentido lo que acabas de decir. Es particularmente, digamos, interesante para los políticos ese juego de asignaciones de presupuesto, más allá de las obras y la terrible corrupción que hay.
Y en interior y en defensa, pero sobre todo en interior, es controlar a la policía para que no persiga a los políticos. O sea, desmantelar la DIVIA, ¿qué es eso? No se encuentran todavía a los 5 prófugos de la justicia que tienen orden de prisión preventiva por los dinámicos del centro. Y no los van a encontrar nunca con esta policía, porque no hay ningún interés en buscarlos y la están manipulando para que simplemente estos casos no sean atendidos con la diligencia que se debe. Entonces, uno es sobrevivencia. 2, defensa legal y desactivación de la policía. 3, obra pública para las elecciones, pues. Esto le va a permitir a Pedro Castillo remontar este momento, en esta crisis perpetua, digamos, hay momentos que se agravan. El momento de Valer ha sido gravísimo. Ya lo remontó. ¿Tú crees que con esto ya tiene 6 meses de aire? 6 meses creo que es un periodo bastante largo para nuestra crisis perpetua, me ha gustado esa frase, pero sí creo que, digamos, al igual que en el caso Valer, Rosa María, que antes del escándalo de violencia, pues, a la que fuera su esposa y a su hija, algo pues condenable, que ya no admitía pues ninguna discusión. Yo siento que había también una negociación previa y que Valer iba a tener los votos. Es decir, si uno escuchaba a los representantes de Acción Popular, de APP, incluso de Podemos, el primer día con Valer, pues eran bastante cautos, ¿ah? Eran incluso menos críticos que hoy. Después sí se dieron cuenta. Porque Exacto. además es un tema sensible. Ahora, el tema de mujer es un tema sensible en la opinión pública, porque las mujeres nos organizamos y protestamos. Pero no es un tema sensible en Palacio de Gobierno, ¿eh? Le da lo mismo. No, mira, muestra de ello 2 elementos objetivos. El primero, solo hay 3 mujeres en el gabinete, 3 de 19. El presidente se comprometió con el primer gabinete de ir sumando más mujeres, y lo que ha hecho es restar más mujeres. Y lo segundo es que cuando él habla de inclusión y de ancha base, ¿cuál será la lógica de esa inclusión y ancha base? Porque si no hay una lógica también de incorporar a más mujeres, pues, ¿qué ancha base estamos hablando? Aquí hay un elemento cohesionador, Rosa María, que lo hemos comentado antes, que es el conservadurismo. El conservadurismo es una piedra que cohesiona en el gobierno, y ahí hay otra paradoja. Porque fíjate en el Ministerio de la Mujer, cómo se pasó del ultraconservadurismo la semana pasada a una feminista de Flora Tristán. Entonces, hay un péndulo, o sea, la constante es la inconsistencia, la incongruencia, porque cuando no se tiene una visión y no se tiene un plan, se puede saltar a las antípodas y no hay problema si es que el pacto más o menos se mantiene. Yo creo que es así de rudimentario lo que tenemos, Rosa María, en el gabinete. Lo que sí creo... Claro, o sea, tú tienes a la señora Katy Ugarte, que es pro vida, y tienes a Diana Miloslavich, que es pro aborto. O sea, en la misma semana. ¿Qué cosa tiene el presidente en la cabeza? No sé, pero tienes que tenerla muy raro, el amoblamiento, para hacer, como dices, esos saltos olímpicos. Exacto. ¿No? Exacto. Porque si tu intención es cohesionar unos votos que impidan la vacancia y tu intención es formar un gabinete en el que hayan ciertas disputas internas para que no te acusen, digamos, de un sesgo específico, porque como tú has señalado, claro, le podrían decir, oye, hay una tendencia mayor hacia la izquierda por el serronismo, pero otros podrían salir, oye, pero mira el Ministerio de Economía, evidentemente el ministro Graham está a la derecha de Franque, y yo creo que eso es bastante claro. Entonces, hay esa lógica, ¿no? Para tratar de buscarle alguna lógica. Alguna lógica. Y el cuoteo, ¿no? Porque, claro, tú pones a Graham, ortodoxo, pero en Energía y Minas pones a un señor que es militante de un partido comunista, marxista-leninista. Y la minería es la principal fuente de recursos del fisco. O sea, Graham lo que quiere es más minería para recaudar más. Y el otro no, el otro probablemente cree en la estatización de toda la minería y de todo el petróleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Totalmente, Rosa María. Y yo señalaba, me hacían una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, digamos,
con peores nombramientos o más peligrosos, creo que son varios, pero Energía y Minas es uno de ellos. Y yo algo conozco del sector, trabajé en el Ministerio de Energía y Minas entre 2009 y 2011, y todavía tengo contacto con algunos servidores públicos del sector, y me comentaban, me decían, oye, Jeffrey, nunca en tantos años hemos tenido un nivel tan bajo, con algunos asesores ministeriales que le tenemos que explicar lo más elemental, con directores que van a negociar cuestiones y piden una ayuda a memoria del ABC del asunto. Entonces, es muy preocupante porque, como bien anotas, Rosa María, la principal fuente de divisas en el Perú es la exportación de minerales, es el sector energía y minas. Y más allá de eso, también es el principal sector que genera conflictividad social. Entonces, Además, se requiere un manejo muy técnico para promover las inversiones, que es uno de los objetivos del sector, y se requiere un manejo de mucha coordinación con PCM para lidiar con los conflictos sociales. Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo en el sector minero energético. esos dos, salud y energía y minas, que son de los peores, los dos son de Vladimir Cerrón. Exacto. Los dos. Exacto. O sea, es lo que él aporta, es lo que le hizo sacar su tweet. ¿No es cierto? Así es. ¿A dónde vamos? Pues claro, él no iba a apoyar un gabinete como el de Valer porque, no porque tenga un problema a favor de las mujeres, ¿no? Sino porque Bermejo era el promotor de ese gabinete. Y Bermejo ahora es su enemigo, entonces lo califica de óbito fetal, ¿no? Ya está. Y tal vez, Torres sea, bueno, ni para Bermejo ni para Cerrón. Ya está. Y saco a todos los de Nuevo Perú, a los de Verónica Mendoza, que son unos malditos caviares. Que es algo bien divertido, porque todos los fraudistas en redes sociales que apoyan pues a Keiko Fujimori, la tesis del fraude, gritan con los caviares, contra, digamos, los supuestos caviares, de la mano con Vladimir Cerrón y sus huestes. Es terrible. Verónica Mendoza ha logrado que no la quiera nadie, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Y parecería que el presidente, o los que lo ayudan a conformar estos gabinetes, algo que busca es que nadie celebre mucho ninguno de los gabinetes, ¿no? Esta lógica de si tengo adversarios por varios lados, pues mi antagonismo no es tan fuerte, ¿no? Porque se neutralizan. Claro, exactamente. ¿Qué es esa lógica permanentemente presente en los sindicatos, donde hay facciones, donde se negocia, donde la búsqueda de la directiva? Entonces, esa es una constante. El gran problema es que aquí no se está jugando pues con una asamblea para discutir un pliego, se está jugando con el destino de un país. Yo ayer miraba lo mismo que tú, decía, cree que está formando la mesa directiva del sindicato. No es la mesa directiva del sindicato, son gestores de servicios públicos, y no puedes poner un ignorante, ¿no? O un charlatán en la gestión de servicios públicos. Es gravísimo. Pero bueno, así estamos. Ahora, el Congreso creo que no va a hacer nada. Tenía la oportunidad de reformar la Constitución de aquí al 28 de febrero. Está más interesado en la SUNEDU, en el tema de las combis. O sea, hay otros negocios en el Congreso, y son los negocios que unen, hay que decirlo también, a Perú Libre con el fujimorismo y Renovación. Correcto. Fuerza Popular, Renovación y Vladimir Cerrón son un solo corazón en materia de asalto a la educación universitaria. Son exactamente lo mismo. Da lo mismo. Son fuerzas conservadoras que no quieren que se metan con los negocios de sus, qué sé yo, ahijados, financistas, no lo sé. Pero además, la cantidad de mentiras, la campaña organizada por López Aliaga, por Keiko Fujimori y por Vladimir Cerrón contra la SUNEDU es impresionante en el nivel de mentiras que Sagasti era dueño de la SUNEDU, Keiko Fujimori diciendo, no, solamente son 2 miembros de un consejo directivo, nada más. Los caviares, ahí está de nuevo Vladimir Cerrón, se apropiaron de la SUNEDU. Es
el mismo discurso por gente que se presenta ante el pueblo como enemigos políticos. Eso es muy extraño en el Perú, la verdad. Exactamente. Además, Rosa María, hace algunos meses podíamos conversar sobre esto, podíamos ensayar eso como hipótesis, pero acá ya es una tesis, porque acá si vemos ya la aprobación de la ley con el tema de SUNEDU, que probablemente pueda retroceder por la presión, pero ahí está. Si vemos lo que ocurre con el ministro de Transportes inamovible y las normas con estos negocios informales del transporte, ahí están los votos. Entonces ya hay evidencia, ya no es un ensayo de una creencia política, no, se ha plasmado y se plasma impunemente en términos políticos, es decir, no hay mayor sanción. ¿Por qué, Rosa María? Por eso es que probablemente Pedro Castillo se quede muchos más años en el poder, porque es conveniente a las bancadas que están en el Congreso. Es funcional. Los incentivos se alinean para esa agenda conservadora en algunos casos y ultramercantilista en otros. Entonces, es funcional, pero hay un límite que yo creo que se marca también por algunos lados. Si me permites ensayar algunas ideas. El primero, vamos a ver el tema de aprobación, respaldo ciudadano, porque si bien es cierto, yo creería que la mayoría de la ciudadanía ayer no estaba atento a los cambios ministeriales como estábamos nosotros. Creo que hay un hartazgo tan grande, hay esta sensación de crisis permanente que los ministros dejan de serlo y nadie se enteró ni el nombre del ministro. Entonces, creo que hay esa desafección muy grande, pero hay un nivel de hartazgo que sí puede estar marcado por cosas como violencia contra la mujer. Fíjate cómo Valer salió, fíjate cómo el ministro de Defensa tuvo frases de avalando, ¿no? Esto es un asunto privado y sigue ahí, vamos a ver si genera una presión o no. Temas como el ministro de Salud, el tema de la salud está muy sensible, vamos a ver si actúa o no el Congreso. Yo creo que ese tipo de cosas puede mover un poco la calle, la ciudadanía, porque sin eso veo que no van a haber muchos incentivos en el Congreso, coincido contigo. Y el segundo punto es, digamos, hasta qué alcance va a tener peso el ministro Torres, el presidente del Consejo de Ministros. Yo coincido contigo, tú señalabas hace algunos días esta idea de, oye, se podría nombrar a un presidente del Consejo de Ministros con mayor poder para que el presidente de alguna manera sigue siendo jefe de gobierno, sigue siendo jefe de Estado, pero pierde peso sobre el control y la gestión. Entonces, yo ahí sí tengo una duda. ¿Hasta qué punto Torres va a tener poder? No. Ese es exactamente. Esa era una hipótesis para que la trabajara el presidente. La descarta, porque eso es lo que le pide Nieto. Nieto le dice, ya, yo formo el gabinete. Porque eso es lo que dice la Constitución, además, ojo. Claro, dice que propone, ¿no? Así es. Yo le traigo la propuesta y con su acuerdo, por eso es que la resolución, si ustedes escuchan ayer la juramentación, dice, estando a lo acordado. ¿A lo acordado por quién? Por el primer ministro y por el presidente de la República. El señor Aníbal Torres está a lo acordado en los 18 miembros del gabinete. ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿ah? Como no lo estuvo Mirta Vázquez y como no lo estuvo Guido Bellido. O sea, los que están a lo acordado son básicamente Vladimir Cerrón. Y tal vez Bermejo, si es que le dijeron, oye, esto es, tienes que aceptar y ya llévate a Valer. Ese es el que está a lo acordado, pero no están a lo acordado como dice la Constitución y las resoluciones. O sea, acá no ha venido Aníbal Torres y le ha dicho, mira, este es mi gabinete, ¿ya? Canciller fulano, ministro de Economía y Finanzas, venga, ¿te gusta? Te propongo otro. Claro. Fíjate, Violeta Bermúdez explicaba que cuando le piden ser primera ministra, ella se presenta con Sagasti y le ofrece ternas por cada puesto. Claro. Y Sagasti y ella comienzan a decir, los van llamando y nadie les dice que no, felizmente, y los que llamaron aceptaron. Pero ella propone ternas por puesto. Claro. Y es un buen ejemplo, ¿no? Porque Violeta Bermúdez permanece todo el periodo del presidente Sagasti. Que es cierto, fue muy corto, pero fueron
7 meses que acá ya hubo 4 gabinetes, ¿no? Entonces, Claro, es un buen punto, claro, digamos, también para explicar y que la ciudadanía entienda la lógica de qué significa proponer. Al final, efectivamente, es una decisión del presidente, pero a partir, digamos, de una base claro. coordinada. Es un buen punto el que señalas, pero algunos, me imagino, sí han sido propuesta de Torres, pensaría, Bueno, ¿no? el de justicia probablemente se trajo un juez de Tambopata y dijo, ya, es alguien que él puede controlar, pero Claro, punto, no creo que nadie, los de Cerrón son de Cerrón, no son de él, eso está claro, claro. Y el claro, resto son heredados claro. de un gabinete que forman los vivertos, los asesores de, porque Valer tampoco propuso nada, como No, ustedes ahí me comprenderán. queda clarísimo. Claro, Claro. claro. El asunto ahora, y volviendo con las aparentes contradicciones, con las paradojas, ¿no? Yo revisaba algunos indicadores de esta semana, ¿no? Por ejemplo, ayer, gran día para la bolsa de valores. Las Sí, últimas 2 semanas se ha fortalecido el sol, digamos, no ha uh-huh. habido una devaluación. Entonces, nuevamente volvemos a esa lógica de, oye, pésimo en la política, inconsistencia, es Claro, realmente preocupante, pero hay una serie de indicadores, claro, también hay muchos factores externos que nos ayudan, el precio de los minerales sigue altísimo, las agroexportaciones han tenido el año pasado un récord, el mayor en la historia, pero ¿hasta cuándo se va a sostener esto? Porque va a haber un momento en que los vectores pues se intersecten y que esta débil institucionalidad afecte a lo económico, ¿no? Porque con tanta lo que desafección, pasa es que, a ver, yo creo que entre junio y agosto del año pasado, entre esta campaña de los fraudistas, parte de los mensajes eran, tienes que aceptar que hay un fraude porque el país se va a convertir en Cuba. Entonces, acepta que hay un fraude para que no se convierta en Cuba, ¿no? Y resulta que juramenta Castillo, y no era Cuba, pues. El señor pobrecito no es comunista, no, ni remotamente. Vladimir Cerrón sí, pero tampoco correcto. es un comunista tan orgánico, ¿no? O sea, es un poquito chicha, como todo se achicha en el Perú. Entonces, al final del día, ni tu propiedad, ni tu hipoteca, ¿no es cierto? Ni tu carro, ni el colegio de tus hijos se va a ver afectado. Entonces tú dices, bueno, ya me puedo comprar un carro, ya me puedo pedir una inflación de mi hipoteca, puedo volver a mandar a mis hijos a un colegio privado, porque tengo un poquito de platita que la guardé Mm, aterrorizado para mm, huir del país y mm. resulta que no tengo que huir a ninguna parte porque todo sigue exactamente igual. Entonces yo Claro, creo que ese zamacón ya acabó, la gente que fue traumatizada por el triunfo de Castillo está saliendo del momento de trauma, por eso han pasado 7 meses, la gente que incluso migró está pensando en volver, entonces ya es, como pasa en muchos países, ¿no? Funciona por cuerdas separadas. En la medida que lo es un básico buen está punto. garantizado, Pedro Franque, con todas sus limitaciones, fue eso. Y este Graham es exactamente eso. Y Mm, parece que Castillo lo dice ya, tú manéjame la economía como te dé la gana, haz que el país crezca y yo me ocupo del resto. mm. Entonces, si es así en el gabinete, va a ser así en la sociedad peruana. Es un punto interesante, ¿no? Porque si uno lo lleva al eje político, digamos, el miedo, ese miedo que tenía un sector del comunismo, de las expropiaciones, siempre es más movilizador que la desilusión, por tratar de Claro, calificar, digamos, esta sensación de crisis y de gabinetes. Es cierto, el miedo en política moviliza más que la desilusión, que es una, digamos, un elemento más constante. Eh, entonces, podría darse, pero mi pregunta va más allá, Rosa María, porque, a ver, estamos hablando de energía y minas. ¿Qué va a pasar si siguen los bloqueos en las Bambas? Yo me pregunto, si se profundiza mayor conflictividad, si no hay inversiones, digamos, si hay un problema mayor en el sector energía y minas, o si este señor que es una incógnita en agricultura pone trabas a un sector que está desarrollando tanto. Además, la agroexportación es fuente de empleo formal con todas las deficiencias que todavía hay, muchas cosas por mejorar, pero lo cierto es que ha traído mucha mejora y mucha reducción de la pobreza rural y mucho empleo formal en los sectores D y E que tradicionalmente tenía muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar, digo yo, si al mando de esos sectores, que son las principales fuentes de divisa,
tenemos a personajes que son inciertos, que son una incógnita, y en uno de los casos, la cercanía a Cerrón, yo creo que sí es una alerta inmediata. En el próximo plazo, ¿se va a poder seguir manteniendo esa separación? Me pregunto. Claro, pero ponte a pensar que el éxito del sector privado en el Perú es alejarse lo máximo posible del sector público. A pesar del Estado, ¿no? Exactamente. Mira comercio exterior y turismo y mira producción. Nadie habla del ministro de producción, ¿eh? Y digamos, la producción manufacturera es lo que mueve al país también. Claro, claro. Una palabra. El señor Prado viene del grupo Romero, ningún problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de permisos, licencias, concesiones que tú tienes que sacar de esos sectores es muy poco y tú puedes seguir operando sin ningún problema. Más relación tienes con tu municipalidad que con el ministerio. Entonces, en ese sentido, y para la micro y pequeña empresa eso es una gran verdad, no tienen relación con un ministerio, tienen relación con una municipalidad. Entonces, mientras tú estés lejos de esa ventanilla, vas a seguir produciendo porque lo que responde a ti es tu consumo, tus ventas, que vivas en un entorno en el cual la gente consume y al mismo tiempo tú le produces y al mismo tiempo pagas por lo que haces. Entras en el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, del crecimiento. El problema, creo yo, el problema más grave está en la inversión y en los sectores donde la inversión sí pasa por la ventanilla, que es energía y minas. Claro. Porque pasa por la ventanilla. Tienes que grandes proyectos de inversión y dos, obra pública, transportes, comunicaciones, viviendas, saneamiento. Porque esos motores, que son grandes motores de desarrollo, pasan por la ventanilla del Estado. Y ese es el problema más grave. Lo que no pasa por cerca de la ventanilla del ministerio va a funcionar muy bien. Lo que pasa cerca, o sea, tú para sembrar un campo no tienes que pasar por el Ministerio de Agricultura. Pero tú para operar una mina sí tienes que pasar por el Ministerio de Energía y Minas. Esa es la gran diferencia. Claro, entiendo el punto. O tienes que pasar más lo que yo te digo es que va a ser sectorial el daño. Claro. Pero hay sectores, digamos, donde el daño repercute mucho más en todo caso, ¿no? Ah, claro. Y yo decía, por ejemplo, en Energía y Minas, el tema de inversión, sin duda, ahí están los números, nuestro principal producto de exportación es el cobre, la suerte es que está altísimo, pero también es la principal fuente de conflictividad social, que es un elemento movilizador. Y además y en las zonas mineras arrasó Castillo. Permíteme remontarme a las elecciones. A diferencia de las zonas agroindustriales, donde estaba más, o las zonas agrícolas en general, es cierto que toda la sierra ganó Castillo, de Cajamarca a Sapuno, pero en los valles costeros, dividido. De hecho, en Ica ganó Keiko Fujimori, dividido en la libertad. Pero lo cierto es que en esas zonas mineras hay mucha expectativa respecto del gobierno, hay mucha expectativa de cambio de paradigma, no solo con la ejecución del canon, sino con demandas que tienen un correlato también con la gestión ministerial, es a lo que me refiero. Claro, pero hoy por hoy ya el tema casi no es ambiental. En el corredor minero de las Bambas el tema no es ambiental, es un tema de redistribución de la riqueza, nada más. Y en eso sí tienes que tener liderazgo. Totalmente. El Estado peruano, hasta ahora, y eso incluye esta administración, no ha sido capaz de hacer una fórmula de redistribución del ingreso que sea socialmente aceptada. Ese es el problema. El canon no es hoy una fórmula socialmente aceptada. O sea, es una fórmula, pero podrían haber otras. Y ese es el problema central. Pero no creo que este ministro y este gobierno sea capaz de crear, ¿no es cierto?, una fórmula socialmente aceptada. Muy difícil. Eso sería pensar o sea, tienes que tener un liderazgo gigantesco, ¿no? Además, no es un asunto ni siquiera de discusión. En el Parlamento tampoco hay propuestas. Se hablaba en campaña, pero en el Parlamento no hay ninguna propuesta de reforma en nada. Recordemos, yo hacía un ejercicio la otra vez viendo a los partidos y las principales reformas que planteaban. Salud, no hay ninguna discusión. Pensiones, no hay ninguna discusión. Seguridad ciudadana, tampoco. Distribución del canon, que en buena cuenta es la fuente de recursos para los gobiernos subnacionales más importante, ninguna discusión. Entonces, ni en el Parlamento tampoco. Entonces,
yo tampoco me haría mucha expectativa ahí. Es preocupante, Rosa María, pero yo coincido contigo. Hasta ahora, en el Congreso, creo que hay más posibilidad de tener la confianza a no tenerla. Vamos a ver qué escándalos salen en los próximos días, pero nos tenemos que ir porque hemos volado la hora, pero vamos, ya vienen los escándalos, porque acá cada gabinete viene con su escándalo bajo el brazo. Ya vienen los escándalos. Por favor, no tomen agüita hexagonal, eso no sirve para nada, ¿ya? No propalemos fake news. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Jeffrey por haber estado con nosotros. Gusto, a ver, Rosa María. se me ha pasado la hora. ¿Sí? Muy bien, hemos escuchado la entrevista que Rosa María le hizo a Jeffrey Radzinski. Bueno, no ha variado mucho la situación de lo que ha dicho Rosa María. Todos se quieren quedar por sus cargos, por sus puestos, por sus sueldos. Y parece que así va a ser, porque también ayer, en ese abrazo armonioso de paz del cual saludamos, parece que nadie se quiere mover de sus sitios. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con la entrevista que Rosa María hizo a la señora Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, porque ellos también se pronuncian ante la presencia de un ministro que cree en la pseudociencia. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a escuchar ahora nos habíamos olvidado de de la publicidad que Rosa María generalmente lee al comienzo del programa. Mil disculpas a nuestros auspiciadores. Vamos a ponerlo en este momento y después vamos con la entrevista con la señora Josefa Vázquez. Adelante con la publicidad. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursos y talleres PUC. Pontificia Universidad Católica del Perú, www.puc.edu.pe. Formación continua. Cursos de capacitación en Excel avanzado, diseño y desarrollo de macros. Martes y jueves, inicio el 31 de marzo hasta el 28 de abril del 2022. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, cronoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Paralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón, Sofía, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 11 8509 y 426 3390.
Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos ayudan a sacar el programa adelante cada día. Muy bien, esos son nuestros auspiciadores. Quería mostrarles una foto que se está viralizando porque es una foto que ha llamado la atención. Ayer, ahí ponla Julito por favor, en la conferencia de prensa del Congreso de la República, presidida por la señora María del Carmen Alba, estuvo presente el señor Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón. Una foto que ha generado bastante polémica. ¿Por qué? Porque el señor Valdemar Cerrón solamente no se tomó la foto, sino también ha llamado a su bancada a retirar las denuncias, a dejar de censurar, o sea, en un afán pacifista y concertador, cosa que se saluda, con tal de que sea, pues, sincero, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la foto de la señora María del Carmen Alba, parece que estuvieran bailando un balsecito, ¿no? Pero ahí están contentos. No sé, saque usted su conclusión. Con esto simplemente me da la sensación de que nadie se quiere mover de su cargo, de su puesto, porque así nomás no se gana como congresista de la República ni como ministro de Estado. Así es, con todas las gollerías que pueden tener en cada uno de los ámbitos, legislativo y ejecutivo. Bien, ahí está. La foto habla más que 1000 palabras. Y ahora lo que tenemos es la entrevista a la señora decana del Colegio Médico, porque también es otra de las instituciones que se ve afectada con el nombramiento de un ministro que aparentemente no cree en la ciencia, porque va promocionando, es la palabra, porque él dice que nunca ha recetado, nunca ha vendido, pero sí el video es un video promocional de la agüita arracimada. Lo terrible es que le vendía pues a la gente más pobre, o se lo ofrecía a la gente más pobre, y ese pomito costaba 300 soles. ¿Qué dice la decana del Colegio de Enfermeras, otro de los sectores muy fuertes dentro de la salud en nuestro país? Escuchemos a la señora Josefa Vázquez, que conversa con Rosa María Palacios. Adelante. Con la doctora Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar esta mañana, doctora. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, ¿cómo han tomado ustedes el nombramiento del nuevo ministro de Salud? Efectivamente, a nosotros como Colegio de Enfermeros nos ha caído una sorpresa que teniendo un ministro que estaba trabajando la vacunación, 90% de la población protegida, y la salud del país, que ya la tenemos resquebrajada, mucho más con esa tercera ola, de la noche a la mañana se cambia un ministro, que nosotros como enfermeras no lo decimos solo nosotros por la vacunación y por el trabajo y por el diálogo continuo y conjunto con el ministro, sino la población así lo siente, ¿no? Ahora, doctora, yo quería hacer hincapié en algo que es muy importante y a veces no se entiende. El trabajo de base de la vacunación en el Perú está en manos de las enfermeras y enfermeros del Perú. Son ustedes las que han puesto ahí realmente el trabajo. Los médicos diseñan, están al lado, acompañan, pero el trabajo ejecutivo, el de poner acá la inyección en cada hombro de cada peruano, ha sido un trabajo que ustedes han hecho. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros han muerto durante la pandemia? Para que la gente tenga una idea clara. Bueno, cuando empezó la pandemia en el año 2020, y todos tenemos que recordar, los propios médicos no querían acudir a las instituciones.
Y las enfermeras hemos puesto el hombro. Desde el primer día de la pandemia hemos estado en primera línea, expuestas por un sistema de salud frágil, por un sistema de salud que más de 30 años ha sido olvidado, sin protección y lamentablemente en la primera y segunda ola murieron 175 enfermeras a nivel nacional. Y como decana tengo que lamentar porque muchas de ellas se fueron por falta de medidas de protección. En esta tercera ola ha fallecido una colega, no ha fallecido en Perú, ella viajó a Estados Unidos, se infectó y obviamente quizá no recibió la atención oportuna y lamentablemente falleció por COVID, que suma, con ella son 176. Y lamentablemente, digo así, porque nuestro sistema olvidado por años necesita también incremento de enfermeras. Las enfermeras que estamos actualmente desde consulta externa, desde emergencia, las áreas críticas, no solamente hacen denodados esfuerzos porque hay déficit de enfermeras, sino que además tienen una diversidad de remuneraciones. Y esos puntos hemos estado trabajando con el ministro anterior, mucha apertura, mucho diálogo, y ahora vemos de la noche a la mañana que estamos nuevamente empezando. Usted sabe, Rosa María, que el cambio muchas veces demora en organizarse las autoridades y mucho más si las personas no tienen la experiencia en gestión. Así es. Bueno, en esta situación crítica, anoche ha renunciado el viceministro de Salud, el doctor García Rosell, que hace 10 meses lideraba el programa de vacunación porque viene de la gestión del doctor Ugarte. Sí. Entonces, de los 12 meses del programa, 10 los ha tenido él. Y además el Comité Consultivo de Vacunación. ¿Usted cree en este momento que la vacunación nacional está en riesgo? ¿Podría estar en problemas muy pronto? Nos preocupa esta situación. Estamos enteradas de las renuncias del Ministerio de Salud de diferentes autoridades y sí creemos que definitivamente la vacunación del país estaría en riesgo. Porque es distinto la gestión de una autoridad con experiencia, con convicción, con conocimientos y que tiene sobre todo ya una experiencia sostenida en el tiempo y que vengan nuevas autoridades. No estamos en contra, somos respetuosos de los poderes del Estado, pero definitivamente nos preocupa. Como decana del Colegio de Enfermeros me preocupa la salud del país, la salud pública, que en este contexto de la pandemia no estaba óptima, porque también ha habido falencias, no podemos cerrar los ojos, pero que estábamos caminando con un grupo de profesionales en el Ministerio de Salud. Tenemos a la directora nacional de inmunizaciones que ha ido llevando muy bien este programa y nos preocupa como colegio. Como responsable de las 100,000 enfermeras del país, definitivamente quisiéramos que la salud pública de nuestro país se tome con seriedad, que los procesos sean continuados, ¿no? Usted me dice son 100,000 enfermeras. ¿Cuál es el déficit que hay? ¿Cuántas deberíamos tener? ¿Cuántas enfermeras debería tener el país? En las últimas estadísticas que hemos trabajado como colegio, hay un déficit de 35,000 enfermeras a nivel nacional. Entendemos que es difícil sumar las 35,000, pero consideramos que, por ejemplo, el primer nivel que fue cerrado prácticamente a raíz de la pandemia y que las enfermeras muchas fueron reubicadas en otras áreas, es un nivel desprotegido. Hoy en día, a nivel nacional, tenemos una enfermera que está a cargo de varias estrategias sanitarias, inmunizaciones, CRED, TBC, y una sola enfermera no puede hacerse cargo de todas las estrategias. Necesitamos incrementar. Y muchas veces hay otros profesionales que están 2 o 3 solo para una estrategia. Por ejemplo, la materna. Y nosotros como enfermeras que vemos la salud del país en general, una enfermera para todas las estrategias. Esa es la preocupación que tenemos y creo que es una necesidad y una prioridad del Estado fortalecer el primer nivel. Si no se fortalece el primer nivel, difícilmente vamos a tener salud. Ahora, hay que señalar algo que puede parecer extraño para muchos, pero los médicos en el Perú, siendo menos, han tenido mucha más alta mortandad. Y la explicación que me dieron a mí, yo quisiera que me la ratifique, es porque la enfermera está acostumbrada a convivir con el paciente contagioso y se cuida, y sus estrategias de cuidado son mucho más efectivas que las de los médicos.
¿Es así? ¿Hay un componente en la formación? Sí, efectivamente, nosotras como enfermeras cuidamos, o sea, el trabajo es distinto. El médico pasa, visita y luego se retira. La enfermera está las 24 horas y desde el pregrado, desde que empezamos a estudiar, se les enseña a las alumnas el correcto lavado de manos, la colocación adecuada de la mascarilla, la colocación de los equipos de protección. Como que tenemos dentro de nuestra propia formación desde el pregrado las medidas de protección. Entonces, una vez que vino la pandemia, pese a las dificultades, a las carencias que hubieron de equipos, las enfermeras nos cuidamos mal. Yo soy supervisora de enfermería de un instituto y teníamos, no puedo negarlo, también teníamos temor a Se te ha congelado la imagen en este instante. ¿Se escucha? Sí, doctora, se la escuchamos. Estamos escuchando. Sí, se me congeló un momento. Pero ya entonces, decíamos que definitivamente, pues, cuando... Ok, adelante, ahora sí se escucha, creo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Usted era supervisora de enfermeras. Exacto, y teníamos mucho más temor a infectarnos, porque estábamos expuestas. Era un virus nuevo. La población misma tenía temor a infectarse, nosotros peor, de llegar a una institución y saber que las personas que íbamos a atender tenían COVID. Entonces nos cuidábamos extremadamente. Y quizá los médicos, digo quizá, más confiados, claro, muchos de ellos más confiados, quizá no tenían esa rutina. Nosotros nos lavamos tanto las manos que terminábamos con las manos adoloridas, ¿no? En mal estado, porque teníamos tanto temor de poder coger algo. Recordemos que era un virus nuevo y decían el virus está en el metal, el virus está en el plástico. Así es. Entonces, ante lo desconocido, extremábamos las medidas. Creo que esa es una de las medidas también, porque los médicos no han estado con la paciente las 24 horas. Pasaban visita y se retiraban. Quien estaba las 24 horas, la enfermera. No. Ahora, hay que hacer notar algo que es impresionante, ¿no? Esta tercera ola, como dice, ha muerto una enfermera en el exterior, pero las vacunas son las que han salvado las vidas de las enfermeras. Las vacunas sirven. La tercera dosis de refuerzo. Y si viene una cuarta dosis, ojalá que tengamos el buen programa, porque de eso depende la vida, ¿no es cierto?, de las personas que nos cuidan, que necesitan estas dosis de efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos tener un ministro que no garantiza eso, no nos garantiza nuestras propias vidas? Efectivamente, es una gran preocupación. Nosotras, las enfermeras que gestionamos las vacunas, mira, Rosa María, nuestro país, pese a todas las falencias que tiene, dentro de los países de Latinoamérica está muy bien posicionado en las inmunizaciones. Después de Chile, nosotros tenemos 56 millones y casi 900,000 de dosis administradas. Tenemos nosotros como país un 90% de los peruanos protegidos. Es cierto que nos falta, pero eso habla muy bien de la salud de nuestro país, sobre todo de la salud pública. Y eso habla muy bien de los peruanos, es decir, el país está invirtiendo en vacunas. Tenemos enfermeras desde las 4 de la mañana en los puestos de vacunación preparadas para brindar la atención, porque si bien la atención empieza a las 7, las enfermeras desde las 4 de la mañana están en los puestos de vacunación, gestionando la cadena de frío, viendo que el biológico esté en buenas condiciones, que haya insumos, y hoy definitivamente estamos ante una situación incierta, porque no sabemos si la autoridad va a continuar con lo mismo. Además, por su misma formación, yo creo que tienen más paciencia para explicar. A mí me ha pasado que te explican muy bien y tienen paciencia y escuchan las preocupaciones de la gente, porque siempre hay preocupaciones, preguntas, me va a doler, cómo me voy a sentir después, qué me va a pasar después. Y con mucha paciencia y mucho profesionalismo van explicando una y otra vez, todo el día, durante días. Nunca se ha vacunado tanto adulto junto, porque sí, vacunan niños y la enfermería en el Perú es ejemplar en los programas de inmunización nacional, ejemplar. Mucha gente no sabía esto hace un año. Yo les decía, si hay algo que el Ministerio de Salud sabe hacer bien, porque tiene el personal, es vacunar. Se vacuna muy bien en el Perú. Y eso lo hemos demostrado en el último año. Y sería una pena enorme esto. Ahora, hay también problemas, doctora, de ejercicio ilegal de la profesión. Eso el Colegio Médico se está ocupando.
pero me imagino que a ustedes también les preocupa porque hay gente que no tiene preparación, que se mete a hacer las cosas que no debe hacer. Efectivamente, nosotros como enfermeras vemos en el país problemas de intrusismo. Con otros profesionales, bueno, ni siquiera me gustaría mencionarlos, pero hemos visto a lo largo y ancho del país problemas de intrusismo con las obstetras, ¿no? Sobre todo en algunas regiones, ellas están realizando algunas funciones o pretenden realizar algunas funciones de enfermería como la atención del neonato. Cuando se produce el parto y nace el neonato, le corresponde atender a la enfermera. Claro, no la obstetra es solamente para el momento del parto y para algunas tareas en el parto. Una obstetra no puede hacer una cesárea, ¿ya? Igual, el ministro de Salud no puede ser gineco porque no tiene la especialización y está haciendo con una obstetra cosas que no debería hacer, porque no puede hacer pruebas intrusivas, no puede hacer Papa Nicolau, no puede hacer ninguna prueba intrusiva en el cuello uterino porque no tiene la especialización. Y eso es poner en peligro la vida de la gente. Además de esta charlatanería, ¿no? Que hemos visto de todo de esta pandemia, también hay que decirlo, la señal. Se va un poco la señal. Sí, el internet es un poco inestable. Pero yo le escucho, ¿ah? A pesar de que la imagen se va. A Manuel debes decirle para que ponga un tono. Yo la estoy escuchando perfectamente, aunque se nos va un Por eso poco acá no me gusta la imagen. La estamos escuchando bastante bien. Doctora, ¿usted pediría como colegio, igual que el colegio médico, la renuncia del ministro de Salud? No sé si me logró escuchar. Doctora, hemos perdido por un instante con la doctora Josefa Vázquez. Ahí estamos nuevamente. Ahí estamos. La están ayudando igual que el internet está inestable. Sí, solamente una última pregunta antes de irnos a una pausa y agradeciéndole. ¿Ustedes también van a pedir como colegio la renuncia del ministro de Salud? Bueno, nosotros como colegio todavía no hemos pedido la renuncia, pero nos estamos pronunciando en diferentes medios escritos, también televisivos, opinando que nos preocupa y haciendo un poco de el interés que tenemos nosotros por la salud del país, haciendo reflexionar también a las autoridades, en este caso al presidente, que las decisiones que él tome sean las más acertadas y nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado, sin embargo, quisiéramos que no se ponga en riesgo la salud del país y quisiéramos que se valore el trabajo, ¿no? La gestión de las autoridades que tienen experiencia. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y no le he dicho doctora por gusto durante toda la entrevista. La doctora es doctora, tiene un doctorado, ¿ok? Entonces, y es la decana del Colegio de Enfermeras del Perú. La doctora Josefa Vázquez ha estado con nosotros. Esperemos un pronunciamiento, pero claro, ustedes están en una etapa de, digamos, preocupación, de mostrar una sincera preocupación por un asunto que les atañe directamente a la vida y salud de todas las enfermeras del Perú y de toda la población peruana, en un programa exitoso de vacunación, del cual deberíamos estar todos los peruanos muy orgullosos, terminando ya la última etapa de la infancia, que es importantísima para el regreso a la escuela. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, doctora. Bien, fue la doctora Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeras del Perú, quien estuvo también pronunciándose. Luego apareció en otros medios y también confirmó esta posición, ¿no? De cuestionar al ministro de Salud, como ha sido cuestionado por varios sectores científicos, pero parece que al Ejecutivo, al presidente de la República, al señor primer ministro, no les interesa que el señor tenga las credenciales necesarias para el cargo. En fin, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede hoy día. El presidente de la República está en un evento en San Borja. Nosotros vamos a estar informándoles durante todo el día, como siempre hacemos, en nuestros informativos de cada hora. Hasta acá llegamos con Rosa María. Esperamos que Rosa María mañana esté mucho mejor y el lunes ya pueda estar en vivo con nosotros contándonos su experiencia. Muchísimas gracias por su compañía en este jueves 17 de febrero del año 2022. Muchísimas gracias. Permiso.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.